2 y el 3. Amén. Aleluya. Todos lo tenemos, hermano. Amén. Amén. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Poderosa. Vamos a dar una pequeña, hermanos, oración por esta palabra. Padre de la gloria, en esta hermosa tarde, Señor, nos ponemos ante su presencia, Señor. Pedimos, oh Padre de la gloria, que los hable a través de su palabra. Ayúdanos, oh Padre de la gloria, que no sea yo, Señor. Sea usted, Señor, poniendo palabras. Sea usted, Señor, hablándonos, Señor, en esta noche. Así yo le doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha venido en este lugar, oh Padre de la gloria. Por aquellos que han venido tal vez rompernos en esta tarde, Señor, yo les pido, oh mi Señor, que se glorifique, Padre de la gloria. Esos que han venido con dolor, Señor, esos que vienen angustiados, Señor, yo les pido, Padre de la gloria, que sea usted, oh mi Señor. Así les pido, Señor, en esta hermosa tarde, Padre de la gloria, que esté enfermo, Señor, postrado en cama. Yo les pido, Padre de la gloria, que lo levante. Y ahí donde está, oh Padre de la gloria, usted tiene el poder, Señor. Así yo, Padre de la gloria, pongo en sus manos esta palabra, Señor, que sea usted, Señor, iluminando nuestro pensamiento, Señor, poniendo palabras, Padre de la gloria, por aquellos que no han venido al arrepentimiento, Señor. Yo les pido que sea usted, oh Padre de la gloria, tocando sus corazones en esta tarde, Padre de la gloria. Aquellos amigos que lo ven, Señor, por las redes sociales, yo les pido, Padre de la gloria, toca esos corazones, Señor, esos corazones que solo usted puede ablandar, oh Padre de la gloria. Pedimos, oh Padre eterno, en esta hermosa tarde. Gracias, oh mi Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Si pueden sentarse, hermano. Poderoso, aleluya. Ahora yo voy a estar, hermano, predicando esta palabra. Voy a estar, todos sabemos, hermano, la historia de Abraham, padre de la fe, de nuestro, como dicen, de muchas naciones. Pero ahora yo, hermano, en esta tarde yo voy a estar hablando, dice la palabra, la obediencia de Abraham a media. Porque sabe, hermano, que en lo grande, en los profetas y en todos los grandes que anduvieron con el Señor, que predicaron esa palabra, y que gracias a ellos tenemos esta palabra, hermano. Sabemos que ellos también, hermanos, cometieron y hicieron errores iguales que nosotros también. Y en esta tarde, hermano, yo voy a predicar sobre de la obediencia a media de Abraham. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Miramos, hermanos, cómo el Señor quería sacar a Abraham de la tierra de donde estaba la familia, su papá, y por eso el Señor quiere sacar, hermano, a Abraham de ese pueblo. Sabemos que era un pueblo, hermano, que estaban como inclinados al mal, a la idolatría. Y el Señor estaba sacando a Abraham, hermano, para una tierra prometida. Entonces miramos, hermano, que Abraham, hermano, le obedece y él sale. Pero allí vamos a ver el error, hermano, la fe a media. Porque lo bueno de él, hermano, es que salió de la tierra. Pero el problema de él, hermano, fue que salió, pero llevó a su sobrino Lot. Y allí es donde podemos nosotros mirar, hermano, a medio las cosas. Porque cuando en vez, hermano, a nosotros nos toca o el Señor nos habla, a nosotros podemos hacer, hermano, las cosas
correctamente y no a media, porque Abraham se pudo, hermano, ver librado de tanto dolor de cabeza, se pudo ver librado de problemas si no hubiera llevado a su sobrino Lot. Pero allí miramos una parte de desobediencia, hermano, que el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero miramos cómo él, hermano, se llevó a su sobrino Lot, porque dice en el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salió para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces miramos, hermano, cómo Abraham se lleva a Lot. Pero miramos, hermanos, hemos visto también, hermanos, cómo también en ese caminar Abraham tuvo problemas con Lot, cuando ya las tierras no les ajustaban. Miramos, hermanos, cómo después cada quien tomó su camino. Sabemos que Lot se fue para Sodoma, y miramos allá cómo se llevaron cautivo a Lot, y tuvo, hermanos, cuando le dijeron a Abraham lo que había pasado y que le habían llevado cautivo, preso a Lot, ¿qué hizo Abraham? Hermano, preparó a los hombres, dice que preparó 318 hombres para ir a pelear y ir a poder a rescatar a Lot. Y podemos ver, hermano, que si él hubiera obedecido en un principio y él no hubiera llevado a nadie de su parentela, Abraham no hubiera tenido que haber pasado todo esto. Y hay veces que ese es el problema, hermano, cuando nosotros a media hacemos las cosas. Y con el Señor, hermano, las cosas tienen que ser correctamente, hermano, y no a media. Y miramos que Abraham aquí, hermano, salió, sí es cierto que salió, pero sabemos que a media hizo, hermano, la salida. Y fue como él tuvo problemas, hermano, llevando a Lot. Dice la palabra del Señor, hermano, lo saltamos al bien. Y hubo entonces, dice Abraham, en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Otro error, hermano. El número 10, hermano. Aleluya. Versículo 10. Y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra que el Señor había mandado a Abraham. Dice que hubo gran hambre, seguramente, hermanos, se estaban muriendo los animales, seguramente las personas, y Adán, hermano, se mueve y se va para Egipto. Y el Señor en ningún momento le había dicho a Abraham que fuera a tierra de Egipto. Entonces ahí es como podemos observar, mirar nosotros, hermanos, la fe a media. Porque si Abraham, hermano, el Señor le había prometido que iba a ser una gran descendencia de él, entonces Abraham tenía que creer en esa palabra que el Señor le había dicho. Pero Abraham desconfía, Abraham le da miedo, hermano. Y en vez, hermano, cualquiera puede decir, con una hambruna así o con una hambre, cualquiera busca para otro lado. Es cierto, hermano, pero el Señor le había dicho que de él iba a ser una gran descendencia, y él iba a confiar en esa palabra, hermano. Y eso es en vez, hermano, que nosotros cuando nos vienen los problemas encima, nosotros desconfiamos, hermano. Amén, aleluya. Nosotros el problema, hermano, no confiamos. El Señor, hermano, a nosotros, el Señor nos promete una cosa, hermano, y nosotros estamos ligerito desconfiando, hermano, de su palabra. Porque dice en Salmo, hermano, y ahí regreso ahí mismo,
Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y esa nosotros tenemos que agarrarlo, hermano, de esa promesa, de esa fe. Pero cuando nosotros nos comienza a venir una dificultad, hermano, ligerito nosotros, hermanos, no nos acordamos de la promesa que nos ha hecho el Señor a nosotros. Amén. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. El Señor, hermano, no lo había mandado para tierra de Egipto, pero él cuando mira esa hambruna, hermano, él corre para Egipto. Y en ningún momento el Señor lo había mandado para tierra de Egipto. Y dice el 11, y aconteció, allí mismo en Génesis 12, 11, hermano. Y aconteció que andando estaba para entrar en Egipto, y dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Podemos ver, hermano, que cuando va entrando a tierra de Egipto, hasta allí se da cuenta, hermano, que su mujer era de hermoso aparecer. Aleluya. Se pone de acuerdo con ella, hermano, que ella diga, porque le da miedo que cuando vean a esta mujer, tal vez a él lo van a matar y le van a quitar la mujer. Pero el problema es que él, hermano, no confiaba. El problema era, hermano, que el Señor todavía no le había dado la descendencia, todavía no había hecho nada por él. Entonces él tenía que aferrarse a lo que el Señor le había prometido. Y nadie, hermano, el que se metiera a tierra de Egipto, nadie le iba a tocar, porque si el Señor le había prometido que le iba a dar una descendencia, hermano, es porque así es, hermano. Amén, y aleluya. Hermano, eso pasa con nosotros en veces. Nosotros decimos que tenemos fe, nosotros decimos, hermano, que confiamos en el Señor, pero un poquito de problema, hermano, y ya comenzamos para atrás. Amén. Y él te confía, hermano, y él te confía y se pone de acuerdo con Sarai que diga que es su hermana. Y sabemos, hermanos, cómo, dice voy a hacerlo leído el 12, y cuando 13 parece, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Dice en el 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con gran plaga por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Cómo ve, hermano? ¿Cómo en vez, hermano, nosotros metemos con nuestros errores, vamos metiendo hasta en problemas a otras personas? Porque el Señor, hermano, le manda plaga a esta persona, a su casa, se enferma el Faraón. ¿Y por error de quién? Por error de Abraham. Así es como nosotros, cuando no confiamos en la palabra del Señor, hermano, y por eso yo digo, hermano, fe a media. Cuando el Señor aquí, hermano, nosotros si decimos que vamos a tener fe, es tener fe, hermano. Y Él se va para tierra de Egipto, y miramos cómo, hermano, mete a problemas al Faraón. Cómo el Señor irá con plaga a esta casa, y por culpa de quién? Por culpa de Sarai y por culpa de Abraham. Y dice el 19, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de
tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. En veces podemos decir, hermano, no, pero sí, Sarai era hermana de Abraham, porque sí era medio hermano y por eso podemos ponerle tope a media, porque sí, hermano, sabemos que sí era hermana de él, era media hermana, pero la verdad, hermano, yo pienso que él entendía que la tomó era su esposa, y lo que él tenía que entrar, hermano, tenía que entrar con esa verdad y tenía que decir que era su hermana. Y eso cuando la persona confía en el Señor, hermano, pero cuando uno comienza, hermano, a buscar cosas, y sabemos, hermano, que cualquier mentira, podemos ver allí, hermano, se paga, hermano, en veces esos errores, hermano, al final están caros. Amén, Porque aleluya. podemos ver, hermano, que si él de un principio hubiera dicho la verdad, el Señor no hubiera herido esa casa. Y dijo él, y ahora pagaré yo y sin saber nada. Y dijo el Señor Jesús, pues por eso te detuve, porque sabía que lo hiciste. Se puede decir que ignorantemente, porque él no sabía, hermano, lo que Abraham había dicho. Él dijo que era su hermana, y eso fue lo que creyeron ellos. Pero si él hubiera dicho la verdad, hermano, nada de eso hubiera pasado. El problema es que él dijo, es mi hermana. En que haya sido su media hermana, pero él la iba a presentar como su esposa, porque entendía que él la tomó, hermano, pasaba a ser su esposa. Aleluya. Poderoso nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor allí en Salmo. Dice la palabra del Señor, Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y de eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa confianza en nuestro Señor, hermano. No decir que nosotros tenemos fe y seguir, hermano, como Abraham. Sabemos, hermano, que Abraham era un hombre amado por el Señor, un hombre grande por el Señor, pero sí podemos ver errores en ellos, hermano. Y esto no es para que nosotros también los agarremos, hermano. Pero aquellos grandes cometieron este error, y porque Dios no es para que los agarremos de allí, sino más bien es para que de los errores de ellos nosotros aprendamos. Amén, hermano. aleluya. Como dice un dicho, hermano, el caerse es de niño, pero el levantarse es de valiente. Porque durante estemos aquí, hermano, podemos cometer error. El problema es quedarse allí en ese error uno, hermano. Nosotros tenemos que reconocer que durante estemos acá, hermano, y un rato a otro podemos cometer un error. Porque si cometieron errores ellos, hermano, imagínense quiénes somos nosotros. Amén. Pero no es para que hagamos fiesta de aquello y los quedemos ahí, hermano. Porque podemos cometer errores, como digo, somos humanos, cometemos errores. Pero el punto no es que nos quedemos de allí, el punto es que nos levantemos, hermano, y nos sigamos practicando. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, allí mismo 16, vamos a ver el otro error, hermano. Ahora estamos viendo los errores. Dice el capítulo 16, versículo 1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y atendió Abraham. Podemos ver ese otro error, hermano. Sabemos, hermano, que el Señor ya le había prometido un hijo a Abraham.
Y resulta, hermano, que Saraí, pues ya en su vejez y todo, también desconfió y le dice a Abraham que se llegue a su criada y tal vez tengan hijos. Hay en veces, hermanos, que nosotros llevamos entre los pies a otras personas por nuestros errores. Porque aquí miramos Amén, aleluya. en Saraí y en Abraham cómo se llevaron a esta sierva por los pies, se puede decir, hermano, por los errores de ellos. Porque tal vez la mujer ni pensado tenía, hermano, pero Saraí por andar allí inventándosela y le dice a su marido que se le llegue a la criada, hermano, y sabemos lo que pasa es el error, hermano. Y estos son errores porque si el Señor ya le había prometido un hijo, hermano, el Señor se los iba a dar. Y cuando el Señor promete, hermano, que las cosas se tarden, pero el Señor las cumple, hermano. Podemos ver, hermano, cómo Abraham se llega. Y yo siempre lo digo, hermano. Yo siempre digo, hermano, aquí fue Saraí, la que se inventa la cosa, pero la verdad que la última palabra la tiene el varón, hermano. En vez de nosotros, hermano, miramos los errores. Cuando yo miro la palabra ahí en Génesis de Adán y de Eva también, vemos que la primera en pecar sí fue Eva, pero nosotros vemos que el trato que hizo y que tenía el Señor, hermano, fue con el varón. Y así fue con Abraham también, hermano. Amén, hay en vez, hermano, que hay que tener dominio propio. Hay en vez, hermano, que miramos que Saraí, pero él tenía un trato con el Señor y el Señor le había dicho que iban a tener un hijo y él se iba a aferrar a eso, en que la mujer le dijera, llegate a ella, pero él sabía el compromiso que tenía con el Señor y no hubiera obedecido eso, hermano. Y los problemas no hubieran seguido. El problema, hermano, hay en vez, hermano, que las cosas en este tiempo lo están llevando como que el hombre es machista, que aquí, que allá. Pero en veces no, hermano, si nos basamos a las palabras del Señor, hermano, ordenadamente, hermano, sabemos, hermano, que el Señor, primer trato era con el varón. Amén, aleluya. Y el hombre lo que tiene, no se dice, hermano, que el hombre no hay que tener un respeto, claro que sí, pero si lo vamos por ordenanza, hermano, como yo he escuchado mujeres de Dios, y mujeres tal vez quizás no de Dios, porque la mujer que está pegada a la palabra, hermana, reconoce quién es la cabeza del hombre y reconoce quién es la cabeza de la hembra también. La que es hermana y la que entiende la palabra, hermano. Amén. Y nosotros tenemos y reconocemos, hermano, nosotros a quienes seguimos. Y por eso, hermano, el Señor le había dicho a Abraham, y también a Abraham y a Adán, hermano, el primer trato que hace con ellos. Ahora están diciendo que si nosotros los ponemos, como dicen, a tú por el tú, 50-50 con la hembra, o si ponemos que el hombre, hermano, debe de llevar la palabra, es un machismo. Pero si nos vamos con la Biblia, hermano, no es un machismo. Y toda ella, hermano, toda la que es hija de Dios y reconoce y por respeto al Señor, sabe las cosas, hermano. Amén. Porque afuera lo que están haciendo es arruinar el mundo, las personas. Pero como digo, hermano, el conocedor de la palabra, hermano, sabe cómo lo que está escrito y sabe cómo es la palabra, hermano. Dice el 3: y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llevó a Agar, a la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces dice que cuando esta
Esta hembra, cuando ya se vio que había quedado encinta, hermano, o quizá estaba embarazada, miraba con desprecio a Sara y ya ahí no le gustaba a Sara. Y todo el problema, ¿de quién era? De Sara y de Abraham. Ese problema no era de ellos. Y si lo hacía, hermano, pienso yo, pues que tal vez hasta merecido se lo tenía porque ella se lo buscó. Aleluya. Y así es como nosotros lo llevamos a otras personas, hermano, con nuestros errores. Así es como nosotros llevamos a las personas en vez de al fracaso, hermano, porque miramos, hermano, en esta sierva de Saraí, cómo salió de su casa, porque ya después Saraí, ¿qué hacía? Molestarla y hostigarle la vida. ¿Y quién le había hecho el daño a él? Había sido Saraí y Abraham. Después que tuvo que ser ella, salirse de la casa porque ella no aguantaba el maltrato. ¿Y por error de quién? Por error de Abraham y por error de Saraí. Entonces podemos ver, hermano, los errores, la media de Abraham, hermano. Pero así es, hermano, en este caminar, esto que predicamos de los errores de aquellos, hermanos, es para que nosotros aprendamos. Y no, hermano, hay en vez, hermano, que personas cometen un error y con un error que se cometa se quieren quedar, ya no quieren seguir adelante. Pero durante el tema en este caminar, hermano, de cualquier instante vamos a cometer un error. El punto aquí, hermano, es que no lo quedemos, que sigamos adelante nosotros, hermano, luchando. Como digo, hermano, lo podemos mantener firme, sí, pero de un rato a otro, hermano, le fallamos a nuestro Señor. Hay en vez, hermano, como decía cuando comencé, si con solo no venir a la iglesia ya le fallamos al Señor. Porque nosotros prometimos, hermano, estar todos los días con nuestro Señor en su casa. No venimos, solo con eso ya le estamos fallando. Amén, Pero aleluya. no tenemos, hermano, tenemos nosotros, hermano, que saber, hermano, que el Señor es misericordioso. Y el Señor, hermano, cuando nosotros reconocemos nuestros errores, ahí está el Señor para ayudarlos y levantarlos y darnos la fuerza, hermano. Poderoso nuestro Señor Jesús, dice la palabra, hermano, Salmo, el mensaje, hermano, es corto. Dice la palabra del Señor en Salmo. Salmo 46 dice 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro protector, nuestro auxilio en la tribulación. Por tanto no temerás aunque la tierra sea removida. Dice la palabra ahí en Proverbios 3, 5, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el 5: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué bonito es cuando nosotros, hermanos, tenemos la prudencia, cuando nosotros pensamos, hermanos, y analizamos las cosas. Pero lo malo es, hermanos, cuando nosotros agarramos las cosas sin prudencia, así como si Abraham, hermano, si hubiera esperado en su tierra, si Adán no hubiera hecho, hermano, con mala prudencia, él no hubiera tenido nada que ir a hacer a Egipto. Pero así es cuando nosotros, hermanos, no tenemos una buena prudencia, y la prudencia que tenemos nosotros es sentarnos, pensar, hermano, antes de hablar también las cosas. Dice: y no te apoyes en tu propia prudencia, porque ese es el problema, hermano, cuando nosotros nos confiamos completamente en el Señor y hacemos las cosas con nuestra propia prudencia. Y cuando las cosas las hacemos, hermano, con nuestra propia prudencia, las cosas no van a salir correctas, hermano, las cosas van a salir mal. Pero eso es esta promesa, hermano, que el Señor nos deja. Se dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón. Entonces es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Que cual sea la situación, hermano,
cuál sea la angustia, hermanos, pero el Señor nos ha prometido, hermanos, estar con nosotros, y ahí es donde nosotros tenemos que confiar en el Señor. El Señor, cual sea la situación, hermanos, sabe, hermanos, que pueden venir enfermedades, peste, guerra, lo que sea, temblores, pero yo sé, hermanos, que si usted está confiado y está o sea, como dice, rectamente con el Señor, usted no tiembla, usted no le da miedo a eso, hermano, porque usted sabe a quién le ha confiado, usted sabe a quién le está confiando cada día, hermano, y por eso pueden venir en dificultades, hermano, pero usted no tiene miedo. A menos que si sentimos que andamos como los mismos de afuera, hermano, entonces hay por qué temer, porque yo sé que una enfermedad nos puede matar, Amén, un aleluya. temblor nos puede matar, como lo digo yo siempre, hermano, un cristiano, hermano, pues si un cristiano está bien y un cristiano morir, pues ganancia es, hermano, se murió, cierto, pero se va con el Señor y esa es ganancia. Amén. Si nosotros estamos bien, hermanos, con el Señor, estamos seguros. En cambio, cuando estamos en este mundo, corremos a riesgo, hermano. Pero cuando estemos con el Señor, pues ya está, esa corona está asegurada, hermano. Y por eso es que nosotros no tenemos que temer, cual sean las situaciones. Las personas con una cosita de alarma, con enfermedades, con cosas de alarma, con guerras se alarman, con todo se alarman. Pero ahí es donde entramos nosotros, hermanos, a tener la confianza en nuestro Señor, porque eso es lo que ha prometido el Señor, y cual sea la situación, hermano, pues si en la voluntad del Señor está, hermano, que a uno no le va a pasar nada, uno se queda allí, hermano, a uno no le va a pasar nada, pero eso es tener confianza en nuestro Señor, y de allí es donde nosotros tenemos que agarrar. Dice la palabra del Señor: reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y reconocerlo, dice, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué bonito, hermano, cuando nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor y dejamos que el Señor vaya moldeando nuestros caminos, nuestras veredas, hermano, nosotros vamos bien. Punto, hermano, que nos pongamos nosotros, hermano, cada día, hermano, a cuenta con el Señor. Ahorita, hermano, nosotros tenemos tiempo. Yo digo, hermano, que cuando uno, como dije la otra vez, hermano, que yo caí enfermo, llegó a la pastora, los pastores, llegó hermano Rafael, créanmelo, hermano, que yo me sentí mal. Y digo, hermano, yo me puse a llorar, me pude contener, saber que ya eran 3 días y no había venido, hermano, uno se siente angustiado, uno se siente triste, porque estar en este lugar, hermano, cuando usted viene con un corazón dispuesto a alabar al Señor, hermano, usted se goza. Amén. Usted se goza en las alabanzas, usted se goza en la lectura, usted se goza en las prédicas, pero si ha venido, hermano, como dice uno todo rogado, nada le va a parecer bien, hermano. Amén. Pero cuando Yes, nosotros gloria a Dios. apartamos el momento para el Señor, nosotros lo gozamos, hermano. Y por eso cuando nosotros estamos en casa y no podemos venir, hermano, ahí es donde uno se siente mal. Y como digo yo, allí quisiera uno tener salud para servirle al Señor, pero cuando tiene la salud uno no lo quiere hacer. Pero Amén, nosotros gloria a pongamos Dios. atención, hermano, y durante tengamos la fuerza y podamos, sirvámosle al Señor, porque todo granito que usted pone, todo el esfuerzo que usted pone, todo el Señor lo mira, hermano. Amén. El día que uno no puede Yes, venir, gloria a Dios. el día que uno no puede venir, hermano, por problemas de salud, por enfermedad, pero el Señor lo sabe, hermano, que uno no pudo, en que uno se sienta mal y uno quiere estar en este lugar, pero si uno no pudo, hermano, el Señor lo sabe. Pero lo malo es cuando nosotros podemos, hermano, debemos de acordarnos, hermano, y estar agradecidos que para nosotros, hermano, no hay cosa más bonita y ganancia, hermano, que tener salud. Porque con salud, hermano, nosotros podemos alabar al Señor,
glorificarle al Señor, salir a donde tenemos que salir, hermano. Y qué bonito cuando nosotros estamos a cuenta con el Señor. Como he dicho yo, a nosotros nos gusta pedirle al Señor. Nos gusta que el Señor también nos atienda a nosotros. Pero a veces nosotros no ponemos de nuestra parte, hermano. Queremos ser escuchados. Pero en veces nosotros, hermanos, le somos bastante infiel a nuestro Señor. Amén, así es, gloria a Dios. Queremos, hermanos, cada amanecer, hermano, darle las gracias a mi Señor. Yo sé, hermano, que el hombre, como dicen, si no trabaja, no come. Yo sé, hermano, que es necesario trabajar. Pero sabe una cosa, hermano, y nosotros necesitamos trabajar. Pero sabe, hermano, que todo ese afán, toda esa matazón, hermano, todo va a quedar, hermano. Y de que nosotros hagamos, hermano, en la obra del Señor, toda esa recompensa, todo eso que nosotros hacemos, hermano, todo punto, todo se está acumulando, hermano. Y en cambio, todo lo que nosotros hagamos acá, hermano, lo digo, hermano, por mi persona, porque pues por eso pasaba por mí, hermano, cuando era más joven, la gran ansia a uno de tener y tener, pero cuando las cosas, los problemas le llegan a uno, o cuando uno mira, como digo, la muerte de quita, ahí se da cuenta uno, ¿qué es la vida? Si la vida está pegada en nadie, allí es donde empezamos a valorar nuestra vida. Cuando nosotros somos jóvenes, hermanos, somos buchicheros, peleoneros, no me hablen de mí, con cualquiera. Gloria a Dios. Pero cuando echamos de ver que la vida es cortita, hermano, entonces ahí empezamos a cuidar nuestra vida. Y eso es lo que ha pasado conmigo, hermano, lo digo por mi persona. Y ahí es donde uno ha empezado a valorar más la vida. Y todo, como digo yo, hermano, todo es bueno. Que trabajamos es bueno. Pero no es de descuidar lo principal, hermano. Porque todo su esfuerzo, hermano, todo lo que usted ha sufrido, todo lo que usted ha luchado, al día de mañana, hermano, usted falta. Todo a nadie le importa, hermano, lo que uno ha hecho. Sea madre, sea padre, a nadie le interesa. Los hijos. Aleluya. Se murió, hermano. Y tan siquiera, como he dicho yo, valoraron las cosas, pero ni eso hacen valorar el sudor de las personas. Y aquí es donde nosotros los creyentes tenemos, hermanos, que movernos con esa fe, conseguir trabajar lo necesario, hermano, y no descuidar la palabra del Señor. Porque si sabemos, hermano, porque sea, hermano, el hombre puede tener todito, se va a morir. Nosotros tengamos, lo tengamos, y si lo morimos sin nada, pero nosotros sabemos la recompensa que nosotros tenemos con el Señor. Y eso es lo que tenemos que acumular nosotros, tesoros en el cielo, hermano. Amén, Porque los aleluya. tesoros de la tierra, hermano, todos se quedan. Por eso les digo, hermano, y lo digo por mi persona, y como digo, yo les pido a mi Señor, siempre yo les pido a mi Señor que ese deseo, hermano, no se salga de mi persona, de sentir ese deseo todos los días, de buscarle, de adorarle, hermano. Porque sería difícil, hermano, que nosotros hayamos comenzado. Sería difícil, hermano, que usted ha hecho esfuerzo en la obra del Señor y de allí por cualquier problema, hermano, quedarse. Eso es una tristeza, hermano. Y da dolor, y cualquier hermano da dolor, porque todos los que estamos aquí estamos buscando lo mismo. Y uno le duele su corazón que un hermano, uno lo haya conocido, y luego uno se dé cuenta que anda en el mundo. Duele, hermano, porque todo el esfuerzo que hizo, hermano, en segundo lo perdió. Por eso nosotros tenemos que cuidar, hermano, esta salvación. Tenemos que cuidar nosotros este gran privilegio, hermano, que el Señor nos ha regalado. Gloria a Dios. Este mensaje es corto, hermano, que aquí yo lo voy a dejar. Yo voy a orar por las palabras y ahí le voy a pasar a hermano Bonifacio para que después terminado hermano, escucho. Padre de la gloria, le damos las gracias, Señor Jesús, por este día que nos ha permitido, Padre de la gloria. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, oh Padre de la gloria, que nos ha regalado, oh Señor.
Yo sí le pido, Padre de la gloria, en esta hermosa tarde, Señor. Le pido, Señor, que cada día, oh Padre, lo que hable sea conforme a tu voluntad, Señor. Yo le pido, Padre de la gloria, por mis hermanos que han venido, oh Padre, en esta hermosa tarde. Si alguno ha venido enfermo, Señor, yo le pido, Señor, que salga de este lugar, oh Padre de la gloria, que salga sano, Señor, de este lugar. También así le pido, Señor, pongo ese día de mañana, Señor, que sea usted, oh Padre de la gloria. Cada día, Señor, le pido, oh Padre de la gloria, que los ayude, los guarde, Señor, seguir en su palabra, oh Padre de la gloria. Yo le pido, Señor, también por los pastores, Padre de la gloria, que les dé la fuerza, que los ayude, oh Padre eterno, donde quiera estén. Por el hermano Rafael, oh Padre de la gloria, mira por él, Señor, yo se lo pido en esta hermosa tarde, que sea usted tomando el control, oh Padre eterno. Yo le doy las gracias, Señor, por este privilegio, oh Padre de la gloria, que me ha dado de llevar su palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así, hermano, espacio para que terminar escucha este día. Gloria a Dios, poderoso Jesús. Que deseamos para nuestro hermano José Eliseo. Que el Señor le bendiga. Que el Señor lo bendiga y lo siga usando grande y poderosamente. Sea Dios obrando en la vida de él y en la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos. Bonito mensaje, amados hermanos. Sea Dios, verdad, llevándolos con bien a nuestros hogares. Bendito sea mi Dios, poderoso Jesús. Le damos gracias, amados hermanos, a cada uno que se hizo presente esta tarde, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Tuvimos un buen grupo, gracias a Dios. Dios es bueno. Dios tiene misericordia, amados hermanos, porque sabemos que por su infinita misericordia nosotros hemos estado aquí en este lugar. Yo les pido, amados hermanos, que sigamos orando unos por otros. Oremos por nuestros pastores, que donde quiera que ellos se encuentren, en verdad, Dios los bendiga, los guarde, los traiga con bien. Y sigamos orando por nuestro hermano Rafael Vanegas, para que sea nuestro Padre Celestial quien ponga esa mano sanadora sobre él y pronto lo sane y lo fortalezca grande y poderosamente, para que pueda estar con nosotros nuevamente, amados hermanos. Los vamos a despedir, amados hermanos, de este lugar. Nos vamos de este lugar, pero jamás de la presencia del Señor. Que sea Dios llevándolo con bien a nuestro hogar, a nuestras casas, amados hermanos, a cada uno de vosotros. A la visita, que Dios la bendiga, a nuestra hermana por fe. La esperamos el día de mañana, se siga gozando con nosotros. Amados hermanos, nos vamos a despedir de este lugar, pero jamás de la presencia de Dios. Que sea Dios llevándolo con bien. Así, amados hermanos, nos vamos a pedir con ese canto que van a cantar nuestros hermanos músicos para despedirnos, amados hermanos. Poderoso Dios. Que Dios me lo bendiga grande y poderosamente cada uno por nombre. Poderoso Dios. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Poderoso Dios.